Amén. Muy bien, así es, así es. Esto está interesante. Muy bien, hermanos, buenos días. Saludamos a todos los bendecidos que nos ven por el video. Los declaramos Efesios 1:3, amén, bendecidos. Así es, con toda bendición. ¿Bendecidos cómo? Con toda, no con un poquito ni media, con toda. Dice 1 Corintios 1:5, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, amén. Fuisteis, ya fuimos. Mire, la cuenta estaba en el banco, solo que no sabíamos el cuentón que ahí teníamos. No de deuda. No de deudas, no. Teníamos una cuenta en el banco a favor nuestro. Mire, dice Gálatas capítulo 4, el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, no hay diferencia entre el libre y el esclavo, entre tanto que el heredero es niño. Sí. Pues así estábamos nosotros, con semejante herencia en el banco, pero niños. Con semejante herencia, pero viviendo como esclavos, viviendo arrastrados. Pero cuando la verdad del Evangelio, por la gracia de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo y nos abrieron los ojos, entonces nos dimos cuenta que somos bendecidos. Nos dimos cuenta que fuimos enriquecidos, y si fuimos enriquecidos, echamos mano de ese botín, como decía nuestro hermano Chico el otro día. Ese tema está muy bueno. Mire, echamos mano del botín, amén. Y ahora vivimos no como pequeños, no como niños, sino que ahora vivimos como grandes, sabiendo lo que nosotros tenemos. Y esperamos que los que nos van por el video en esta mañana puedan ver otros videos de este ministerio, el despertar de la gracia, y puedan enriquecerse con las enseñanzas que allí hay, para que ya no vivan como niños, sino como adultos, como sabiendo lo que cada uno de nosotros tenemos, amén. Somos dueños de todo. Mire, 1 Corintios capítulo 3 dice, todo es vuestro. ¿Cuánto es de nosotros? Todo. Amén. Y cuando dice que todo es nuestro, ¿cuánto es? Diga todo. Todo es nuestro. Gloria a Dios, amén. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Así que les saludamos en esta mañana a los que nos ven por el video, deseando que crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Desde San José, Costa Rica, les saludo a su hermano y amigo el pastor Marco Delgado y la congregación del Despertar de la Gracia. Estamos ubicados 100 metros al sur y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados aquí en San José Centro. Así que, mi querido amigo, hermano, hermana, ya que nos ve, quiero decirte que eres tan bendecida, porque Dios lo dice, no porque nosotros lo decimos, porque Dios, el que hizo el universo, lo dice en Efesios 1:3. Fuimos bendecidos. No va a ser más tarde, no va a ser cuando termine esta predicación. Ya usted es bendecida, ya usted es bendecido. Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué bueno es eso, ¿verdad? Y no solo eso, miren lo que tenemos, Romanos 5:1. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, acerca de la justicia, acerca de la justificación, acerca de justificados. Mire, hay tres palabras que encontramos en la Biblia. Una es justicia, justificación, justificados y justos. Todo eso, hermanos, es sinónimo, amén. Todo eso es sinónimo. Gloria a Dios. Nosotros no podemos ser más justos ni menos justos. Nosotros no podemos ser más santos ni menos santos. Amén. ¿Cuánto me entienden? Sí, así es. Cuando yo digo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, yo no quiero decir que unos tienen más y otros tenemos menos.
Mire, esto hasta en el dar y recibir lo enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el que dio poco no tuvo menos, y el que dio mucho no tuvo más. En Dios, hermanos, hay equidad. Amén. ¿Ah? Primera Corintios capítulo 8, pero no estamos hablando ahorita de eso. Ahorita quiero que hablen en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Entonces, hermanos, en cuanto a la salvación, hay unos que fueron salvados mucho y hay otros que fueron salvados menos. No. Redención para todos. ¿Cómo? Redención para todos. ¿A cuántos salvó el Señor en la cruz? Todos. Pero hay unos que no saben. Sí. Ahí es donde está el asunto. Eso es así. Como esto que les acabo de decir de Gálatas. Dice, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere de En nada difiere de quién? Del esclavo. Aunque es Señor de todo. Hermano, ¿por qué no lo leemos? Para que los hermanos que nos ven por el video, los bendecidos, con toda bendición espiritual, ellos también puedan leerlo juntamente con nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 1, leamos el versículo 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que hemos venido diciendo de Gálatas capítulo 4. Ya no somos niños. Diga, ya no soy niño. Mire por allá en Efesios también, capítulo 4. Dice en Efesios capítulo 4 que Dios puso apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, y por ahí se me queda uno. Puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Mire, bendecidos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Para eso puso Dios ministerios en la iglesia. Para que no seamos niños llevados por vientos de doctrina, y para que el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Somos señores de todo, aún hermanos de la doctrina de la gracia, porque dice que todo es nuestro. Amén. Todo es nuestro. Mire todo lo que somos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Romanos capítulo 5. Vuelvo otra vez a repetir, hermanos. En la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio aparece la palabra justo. Amén. Aparece la palabra justificación. Justificados. Amén. Todo eso, hermanos, es sinónimo. Dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ahí vamos a comenzar con este tema, el tema de la justificación. Amén. Vamos a comenzar aquí en Romanos 5:1, donde dice justificados. Amén. Justificados. Si leemos, ¿cómo dice la Biblia suya, Carlos? Igual, justificados la lección. Justificados. Así pues, libres. Libres. Dios habla hoy, dice así, declarados libres de toda culpa. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra, ¿cómo es que se llama? Justificados, justificación. Amén.
declarados libres de toda culpa. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Ah? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Escuche, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, hermanos, que en lo que vamos a ver ahora en este tema, siempre el medio, siempre, hermanos, la cabeza operante, siempre el verbo, siempre va a ser el Señor Jesucristo. Amén. Él va a ser siempre. Porque nosotros tenemos paz con Dios por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ahí no termina el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio. Amén. Por medio. Siempre es Él. Siempre es Él. Medio de la fe. Siempre es Él. Él. En Él. Amén. En Él. En Él. Entonces, fuimos declarados libres de toda culpa. ¿Cómo fuimos declarados libres de toda culpa? Por la fe. Por la fe. Amén. ¿Y quién es la fe? ¿Cómo se llama la fe? La fe tiene un nombre. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Puesto los ojos en quién? En el Señor. Amén. En el Señor. Y eso lo vamos a ir viendo a conforme vamos desarrollando aquí el tema. Dice, ahí mismo, hermanos, en Romanos vamos a leer otro versículo. Romanos 3, vamos a leer ahí en Romanos 3 2 versículos más y en Romanos 4. Dice Romanos 3:20, allí mismo donde estamos. Dice Romanos 3:20, ¿ya lo tienen? Dice, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí en Romanos 5:1 dice justificados. Dándole una interpretación a esta palabra, justificados, como lo dice la Biblia, Dios habla hoy, dándole otra traducción, dice, declarados libres de culpa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos tal vez el 25 antes del 5:1. El 25. Sí, 4:25. Ajá, sí, pero para ahí vamos, leamos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese fue el propósito de la resurrección. Mire, hermano, si Cristo no resucitó, ¿cómo hubiera sido nuestra fe? ¿Y qué más? ¿Cómo estuviéramos? Estaríamos bajo la ley, bajo pecado. ¿Cómo? Bajo la ley. Imagínense, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Eso lo dice allá en 1 Corintios 15:14. Ahora, Romanos 3:20 otra vez. Si Romanos 5:1 dice justificados, declarados libres de culpa, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora dice Romanos 3:20, pues sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado libre de culpa. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos seres humanos serán declarados libres de culpa por la ley? ¿Cuántos? Ninguno, diga ninguno. No hay justo alguno. Ninguno. Gracias a Dios, hermanos, por Romanos 5:1. Amén. Así es. Ahora veamos otros 3 versículos. Romanos 4, mire que casi todo está ahí en Romanos. Romanos 4:4. Dice Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Otra vez, Romanos 4:4. Pero al que obra, note que Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley
pero al que obra. ¿Cómo se hacía para obrar algo, para declararse uno con la conciencia limpia? Guardando la ley, justificándose por las obras de la ley. Quemando becerros y de todo. Pero al que obra, ¿de qué manera se obraba? Por la ley. No se le cuenta el salario como gracia, mire hermano, sino como deuda. Usted sabe lo que es querer uno justificarse, de querer uno pretender ser libre de culpa delante de Dios por medio de la ley. Más bien, lejos de eso, lo que contraía uno era una deuda. Claro que sí, queda debiendo siempre. ¿Cómo? Queda debiendo. Siempre. ¿Sabe cómo es eso? ¿Sabe cómo es eso? Esa deuda, ¿sabe cómo es? Como cuando uno debe un dinero al banco, a X banco, usted va y le pide 1.000.000 de colones prestado. Muy bien, le dieron el 1.000.000 de colones, usted vino y lo gastó. Lo gastó. Solucionó un montón de problemas con ese 1.000.000 de colones. Le pagó al polaco, le pagó al panadero, le pagó al de la tienda, le pagó al taxista, arregló la casa un poquito. Ok. Ahora, hay que seguir pagando cada mes ese 1.000.000 al banco. Estamos hablando de lo que debemos, pero vino el primer mes y no pagó. Ya no debe 1.000.000, ahora debe más. Intereses. Debe intereses. Y vino el segundo mes y no pagó. Más. Entonces, lejos de ese 1.000.000 venir para abajo, va para arriba. Ya debe más. Y ahora debe intereses sobre intereses. ¿Sabe, hermanos? Desde que la ley fue dada hasta el día que Cristo murió en la cruz del Calvario y la quitó, ¿cuánto se debía de intereses sobre intereses a esa ley? ¿Cuánto se le debía? 4.000 años. Imagínese, ¿cuánto se le debía a esa deuda? Por eso dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted debe. Lejos usted de estar pagándole con esas obras, lo que está haciendo es acumulando, haciendo más grande la piñata, haciendo más grande la deuda. Claro. Eso es lo que usted está haciendo. Claro, guardan deudas. Que claro, eso es un tortón, ¿va? ¿Qué torta más grande es esa? Libertad gloriosa que es salvada. Pero sabe, hermanos, gracias a Dios porque sigue el versículo 5. Amén. Romanos 4:5. Note que estamos hablando en esta mañana, hermanos, de la justificación. Estamos hablando de las palabras que aparecen allí en el Nuevo Testamento, hermanos, de justo, justificación, amén, justificados, etc. Dice el versículo 5, Romanos 4:5, pero al que no obra, no se le cuenta el salario, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Estamos en el 4, el 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No debe nada. No debe nada, saldado. Note, hermanos, lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Queda declarado libre de toda culpa. Queda su deuda cancelada. La buena nueva en esta mañana, hermano, la buena noticia, las noticias frescas en esta mañana para nuestro espíritu es que hace 2000 años, como dice nuestro hermano Chico, 2018 años, ¿verdad? Esta deuda fue cancelada. ¿Qué les parece? Quedó cancelada la deuda. ¿Cuánto hace que quedó cancelada la deuda? Hace 2000 años. ¿Sabe? Esta es la buena nueva que nosotros predicamos.
Esta es la buena nueva que nosotros traemos y la queremos llevar a todas las naciones, no importa el idioma que se hable, Dios se encargará de cómo lleva el mensaje, amén. La buena nueva es que hace más de 2000 años la deuda fue cancelada. Hace más de 2000 años la deuda fue quitada de en medio. Nosotros fuimos justificados, nosotros fuimos declarados libres de culpa. A nosotros se nos llama justos desde el día que Cristo murió y resucitó de los muertos. Nosotros somos justos. Así es. ¿Saben, hermanos, qué quiere decir la palabra justo? ¿Ah? ¿Usted sabe que cuando usted lee la palabra en la Biblia, la palabra justo, que aparece muchas veces, la palabra justo quiere decir intachable? ¿Qué quiere decir la palabra justo? Intachable. Mire, 1 Corintios, y volvemos otra vez a Romanos, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Escuche, 6, 9, 1 Corintios 6, 9. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6, 9 y 10 acabo de leer. Amén. Note, hermanos, allí donde están metidos un montón. Ahí estuvimos metidos muchos de nosotros, ¿sí o no? Pero dice el versículo 11, y esto erais. Esto erais, ya no. Eso fue en el pasado. ¿Ah? Esto erais algunos. Escuche, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, declarados libres de toda culpa en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabe, hermanos, cuál es la deuda que tiene mucha gente en la actualidad? Para eso predicamos a través del video y le predicamos aquí a la congregación. La mala conciencia. Oh, mire, hermanos, qué tremendo. No hay nada más tremendo que le pueda pasar a una persona que la mala conciencia. Si es la que acusa. Mire, esta semana, hermanos, vi un programa ahí. Un programa, no, algo que sucedió en los Estados Unidos. Fue real, fue verdad. Esto que yo vi, supuestamente, a no ser que me hayan metido ahí un 10 con hueco, ¿ah? Un muchacho, hermanos, llega y tiene una novia y la deja embarazada. Y él desde pequeñito es llevado a una iglesia evangélica. El papá, la mamá y los hermanos de él, criados en una iglesia evangélica. Y llega, hermanos, y la muchacha queda embarazada de este muchacho. Entonces el muchacho, hermanos, solamente tiene una salida nada más. En la mente de él solo hay una salida nada más. Mata a la muchacha, la ahorca, la asfixia, y la muchacha se muere, y el chiquito también, porque hasta los días la encontraron a ella muerta. Hermanos, pasó el tiempo,
Pasó el tiempo, más o menos en el programa dice que pasaron 3 años. Y aquello había sido, el crimen perfecto había sido, porque él psicológicamente había hecho que la muchacha hiciera una carta, haciéndole saber cuáles eran todas sus angustias, sus sufrimientos, qué era lo que había habido desde el día que ella tenía uso de razón. Y ella todo eso lo escribió, todo lo malo que ella había pensado en su vida, en su corta vida, 21 años, todo lo escribió. Y cuando los judiciales, los del FBI llegaron y vieron aquella carta, dijeron, esto fue un suicidio. Ella se suicidó. Y así, hermanos, quedó en suicidio. Y solamente la mamá de la muchacha decían, investiguen, esto no fue un homicidio. Ella era una muchacha muy alegre, ella era una muchacha muy feliz. Pero resulta, hermanos, que el novio, más o menos unos 3 años después, llegó a confesar a la delegación, vamos a ver, a la delegación, a la corte de allá. Llegó a confesar que él era quien había matado a la mujer, que él era quien había matado a la muchacha. ¿Sabe, hermanos? La conciencia de este muchacho dice, de él mismo dice que la conciencia no lo dejaba estar en paz porque él tenía miedo de irse al infierno. Mire, hermanos, mire, qué tremendo lo que es una mala conciencia. Hay una conciencia mala, una conciencia perversa como la de este muchacho. Mire, el apóstol Pablo habla de eso, que hay algunos que tienen, aún su conciencia la tienen cauterizada. ¿Sabe por qué este muchacho llegó a entregarse a la justicia? ¿Sabe por qué este muchacho llegó a entregarse a las autoridades? Por la mala conciencia que él tenía de irse al infierno. Entonces él llegó y confesó que sí, que él la había matado, que él era el autor de ese homicidio, que él fue quien lo planeó todo. Sí. Y la mala conciencia, como no lo dejaba vivir por miedo de que él se muriera y se fuera al infierno, entonces vino y confesó que él lo había hecho. Ahora sí, los psicólogos, hermanos, de los Estados Unidos, los judiciales, llegaron a hacer que él confesara que, como él confesaba que era culpable, Dios lo perdonaba y no se iba al infierno, sino que se iba al cielo. Note, hermanos, note cómo hay malas conciencias, hermanos, para un lado y para otro lado. Aquel, la conciencia no lo dejaba vivir por miedo, dice al infierno. Pero muy bonito, yo vengo, declaro, yo fui el que la maté, ahora sí, Dios me lleva a mí al cielo. ¿Y a la muchacha qué? ¿La familia de la muchacha qué? Llegan y le preguntan a la mamá de la muchacha, ¿y usted ha vuelto a ver a fulano? Porque ella lo conocía al muchacho. Y le dice, sí, le he mandado varias cartas a la cárcel donde él está. A este muchacho, hermanos, en el 2014 lo condenaron a 180 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. Le he mandado como varias cartas, ¿y usted por qué sigue vivo? Eso era lo que la señora le escribía al individuo que mató a la hija. ¿Qué les quiero decir con esto, bendecidos? No hay nada más tremendo que una mala conciencia. La buena nueva en esta mañana, hermanos, la buena nueva en esta mañana es que esto erais algunos. Esto erais algunos. Cuando nosotros oímos a alguien hablar acerca de psicología o acerca de psiquiatría, lo que siempre oímos, hermanos, en estas personas es que usted tiene que aprender a perdonarse primero usted mismo. ¿Cuántos han oído eso? Así es. Primero usted mismo. Perdónese primero usted mismo. ¿No ha oído eso? Sí. Pues qué bueno, hermanos, qué bueno que es Romanos capítulo 5. Mire a Romanos capítulo 5. Ábrase, hermanos, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 9. No.
versículo 10, perdón, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, note hermanos, porque si siendo enemigos fuimos, note bendecidos, porque si siendo enemigos fuimos, ¿cómo fuimos? Fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados. Ahora, ¿cómo fuimos reconciliados? ¿Cómo fuimos nosotros reconciliados? Allí está. Esta es la buena nueva en esta mañana. Hay muchos que, dice allá 1 Corintios capítulo 6, y esto erais algunos. Está hablándole a afeminados, está hablándole a adúlteros, está hablándole a los que se echen con varones, está hablándole a asesinos, como dice Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne. Estos son obras de la carne que tienen mala conciencia a un montón. Pero yo le tengo buenas noticias en esta mañana. Yo le tengo buenas noticias en esta mañana. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Y no fuimos reconciliados por una buena conciencia como la que hizo este muchacho que les acabo de decir. No con una conciencia de esas. No es la conciencia mía la que me reconcilia. Fue Dios en Cristo quien me reconcilió y me da una limpia conciencia. Santo, Dígame. dice 1 Corintios 4, Pablo dice, entendemos que el libro dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban y que mataba porque los llevaba presos y que los ejecutaran. Eso era Saulo de Tarso, pero ahora en el conocimiento de la justificación dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aún yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado, mas el que me juzga es el Señor en la cruz. Ajá, exactamente. ¿4 qué? 4. Aunque yo de nada tengo mala conciencia, sí, aquí tenemos ese versículo, pero ya chicos lo leyó. Aunque yo de nada tengo mala conciencia, Pablo no tenía mala conciencia de nada. ¿Cómo que Pablo no tenía mala conciencia de nada? ¿Cómo que Pablo no tenía mala conciencia? Si hay alguien que en la faz de esta tierra haya tenido mala conciencia y tiene que tener mala conciencia, es Pablo. Pues era un asesino a sueldo. Mire, ese era peor que más de un asesino en este siglo XXI. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 26 y a Hechos capítulo 9, dice que arrastraba a hombres y mujeres y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. Pero sin embargo, gracias a Dios, hermanos, por el apóstol Pablo, porque él dice también allá en 1 Corintios, dice que a mí el primero. Sí, como el primero. Sí. Amén. Así A mí el primero de todos los pecadores. ¿Sabe cuando Pablo dice a mí el primero de todos los pecadores? Dice Pablo, si yo fui lo que fui y yo hice lo que hice y Dios me perdonó a mí, a usted también lo perdonó. Claro que sí. La diferencia. Yo era un asesino, yo arrastraba a hombres y mujeres. Yo los obligaba a blasfemar. Eso no fue, hermanos, un día que lo hizo Pablo ni dos. Pablo hacía eso. Esa era la vida de él, el oficio de él, el trabajo de él. Era un fariseo. Es como los que crucificaron al Señor Jesús. Todos los fariseos, aquellos hermanos que estaban en el Sanedrín y que lo juzgaron, una vez que lo vieron muerto, se fueron al templo allá y decir, Señor, te alabamos porque acabamos de crucificar a un hereje. Oh, hermanos míos, fariseos, saduceos, herodianos, demos todos gloria a Dios en esta mañana, porque ayer crucificamos a un hereje. Alabado sea Dios. Eso era la ley. Eso era la ley. Ellos cumplieron la ley, hermanos, así al pie del dedillo. Ajá. Así, hermanos, el apóstol Pablo
aunque yo de nada tengo mala conciencia. Ahora, yo por eso no soy justificado. El que me juzga es el Señor. ¿Y cómo me juzga el Señor? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigo de Dios, fui reconciliado con Dios, no por lo que yo hice bueno, por la muerte de su Hijo. Así nos juzgamos en esta mañana. En esta mañana nos juzgamos justos, nos juzgamos apartados, separados, consagrados, santificados, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Dios lo hizo en Cristo en la cruz. Y claro, el versículo no termina ahí, tiene razón Carlos. Mucho más, estando reconciliados. Oh, gloria a Dios. Mire, hermanos, que el Señor en esta mañana y a través del video por muchos días toque el corazón de muchas personas que tienen mala conciencia. Toque el corazón de muchas personas que viven, hermanos, en servidumbre. Como dice allá en el libro de Hebreos, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a muchos. Mire, se los voy a leer para no parafraseárselos. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Si yo tuviese toda la fe del mundo de tal manera que traslade un monte de aquí para allá y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que viene hablando 1 Corintios capítulo 13, de lo que está hablando es del amor. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 15, y librar a muchos, librar a todos. Eso fue lo que hizo en la cruz, libró a todos los que por el temor a la muerte están sujetos a servidumbre. Todos los rudimentos que se hacen, hermanos, religiosos son servidumbre y no se hacen con amor, se hacen por temor, y lo que se hace por temor no es de fe, es por miedo. Así es. La mala conciencia lo que produce es miedo. La mala conciencia lo que produce es temor. Pero el amor, hermanos, es diferente. El amor produce paz. Justificados pues por la fe que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos paz. Y dice Filipenses capítulo 4, dice, en la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué tiene que gobernar nuestros corazones? La paz de Dios. Reinar en vida, ¿cómo? En paz. Nosotros no estamos ligados a servidumbre de nada. Mire, allá en Gálatas capítulo 2 dice el apóstol Pablo, y de falsos hermanos que han venido para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros somos libres de servidumbre. Tenemos una conciencia limpia y servimos a Dios con una conciencia limpia, porque el que nos juzga es el Señor a través del Evangelio. Dice que con una ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfecto. ¿Cómo estamos? Marcos, antiguamente cuando alguien invitaba a comer en el tiempo de los judíos, lo invitaba a comer, entonces mandaba a alguien y le decía que lo invita el Señor. Entonces el invitado decía, es que no tengo ropas, y decía el criado que venía de parte del que invitó, ¿verdad? Decía, no se preocupe, le van a dar ropas. Sí, pero mi familia, no importa, también a su familia. Pero mire que no, le vamos a dar todo. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Qué bueno. Nos vistió, nos invitó, Claro. dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna cosa que nosotros hayamos aportado. Nada. Él nos invitó, nos sentó a su lado y nos dio de comer. Eso hacía en aquella época, eso era lo que hacía.
El Señor le daba de comer al siervo y esta es la vida que nos dio de comer, el cuerpo y la sangre de Él. Claro, claro. Así es. En 2 Timoteo 1:9, 2 Timoteo 1:9, eso que acaba de decir Chico. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué dice ahí. Dice 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó. Amén. Quien nos salvó. Note, ya fuimos salvados. Amén. Nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Dice el versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escuche, no conforme. No conforme. Amén. Estamos en el versículo 9. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note, hermanos, nos dieron una gracia antes de los tiempos de los siglos. Por eso es que dice el versículo 9, nos salvó. Nos salvó, gloria a Dios. Este nos salvó, hermanos, está en el pasado. Ya fuimos salvos, amén. Nos salvó. Y nos llamó con llamamiento santo, amén. Nos llamó con llamamiento, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, no por algo que hubiéramos hecho nosotros, sino según el propósito suyo, el propósito de Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes del principio de los siglos. No había principios, no había siglos, no había nada, y ya Dios nos había dado su gracia. Sí, la vocación celestial. Ya Dios nos había salvado. ¿Sabe? Estas son buenas nuevas. Estas son buenas noticias. Nosotros no tenemos por qué estar en temor y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Hay mucha gente que está sujeta a servidumbre y hacen las cosas por temor, por miedo. Ya sea por miedo a Dios, o por miedo al infierno, o por miedo al diablo, por miedo a los demonios. Esos son 4 platos fuertísimos en la mesa de una persona que tiene mala conciencia. Dios nos libró, Dios nos hizo libres, Dios nos salvó a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos hizo libres, por eso dice Gálatas, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Eso lo dijo el Señor, y conoceréis la verdad, lo dijo el Señor en los días de su carne, y conoceréis la verdad. Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Porque cuando no se pueden cumplir esos yugos de esclavitud, vienen las malas conciencias. ¿Por qué vienen las malas conciencias cuando no podemos cumplir esos yugos de esclavitud? Porque entramos en deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En esta mañana lo que queremos es hacerlo libre a usted, como hemos sido libres nosotros de esas deudas, de esos rudimentos de esclavitud que lejos de hacer libre a la persona, lo que hacen más bien es hacerla esclava y a ese rudimento, hacerla esclava y a ese. Amén. ¿Cuánta cosa, hermanos, hay allá afuera que la gente es esclava? Libre de la mala conciencia. Mire, bendecido. Mala conciencia. Mala información. El otro día conversaba con una muchacha. Y a esta muchacha se le enfermó el chiquito. Que un chiquito se enferme no es cosa nueva, ¿verdad que no? Cualquier chiquito se puede enfermar, ¿cierto o no? Y usted va al hospital de niños, ahorita usted va al hospital de niños y ahí hay un montón de mamás y papás con el chiquito que algo tienen, alguna cosita tienen. Y gracias a Dios por el hospital de niños, amén. Se puede llevar al chiquito y que se le puede ahí a ellos. Porque tenemos un cuerpo, como decía ahora Carlos,
Tenemos un cuerpo dañado. Amén. Ese no somos nosotros, el cuerpo no somos nosotros somos el hombre de adentro, el espiritual, el espíritu, el perfecto, el completo, el sano. Amén. El de adentro, mire, el de adentro se va rejuveneciendo. Cuando, no quiero decir nombres, pero cuando usted tenga 80, usted tiene 80 el de afuera, pero el de adentro está en 35. Además, le voy a hacer una rebajita, el de adentro está en 33. Claro, ese es el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo del Espíritu Santo. ¿Ah? El de adentro cuando tiene 90, perdón, el de afuera cuando tiene 90, el de adentro tiene 33. Así es. El hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va rejuveneciendo. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5. El de adentro se rejuvenece, el de afuera se enferma, como le pasó a esta muchacha, que se le enfermó el de afuera, el chiquito. Al chiquito se le enfermó el cuerpo de afuera. Entonces ella vino donde mí y me hizo una pregunta, hermano, me dice así. Es que mi chiquito está enfermo y tiene esto y esto. Y me dice, ¿usted cree, me dice, que él está enfermo porque yo le corté el pelo? Perdón, era una chiquita, una mujer. ¿Usted cree que ella está enferma porque yo le corté el pelo? Mire, hermanos, qué cosa más tremenda. Es que mi papá dice que esa chiquita está enferma porque yo le corté el pelo, porque a la chiquita no hay que cortarles el pelo a las mujeres. Mire, hermanos, viven un fanatismo. ¿Sabe? En este siglo XXI hay gente allá afuera que vive un fanatismo religioso. Un fanatismo religioso. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todavía hoy hay personas, hermanos, que creen que pueden agradar a Dios por la vestimenta que ellos usan. Y esto no anda por allí, hermanos, muy lejos. Ahorita allí por el lado del Medio Oriente acaban de matar a una muchacha. Ahí lo dijeron por las noticias, porque ella decidió de no usar más el velo. Una musulmana decidió no usar más ese velo que usan. Ella quiso andar sin él, quiso exhibir el cabello y por eso la mataron. Ahí a esta gente, hermanos, no se les puede, las mujeres no pueden descubrirse en la cabeza porque son pecadoras, son malas. Hermanos, hacen esa distinción. Eso es una ignorancia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice en el libro de Gálatas en el capítulo 4 que ya no hay hombre, que ya no hay mujer, que ya no hay esclavo, que ya no hay libre, que ahora todos somos uno en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Somos uno en Cristo. Los que han hecho esas divisiones y los que hacen estas barreras son las religiones. Así es. Así es. Los que no han conocido la verdad. Porque el que conoce la verdad lo hace libre. La verdad no lo hace a usted usar ropas largas, ropas cortas, dejarse crecer el cabello o no dejarse crecer el cabello. La verdad lo hace libre. La verdad no lo hace esclavo ni a la ropa, ni al cabello, ni a la comida. La verdad lo hace libre. La verdad liberta. Eso es lo que hace la verdad, y conoceréis la verdad. Y la verdad, justificados pues por la fe que tenemos, paz. Oh, mire, hermanos, qué bueno que es que tenemos paz con Dios. No, pero es que yo usando esta ropa, yo tengo paz con Dios. Yo usando esta ropa larga y bien cubierta la cabeza, yo tengo paz con Dios. Ok, quítesela. 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 Y hay que nacer de nuevo. Quítese todo eso a ver si es cierto que tiene paz con Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Por esta libertad gloriosa. Hay versículos o hay pasajes, hermanos, en la palabra de Dios, como Romanos. Mire a Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14.
con este asunto, hermanos, tenemos que saber tejer y tejer con el Evangelio, amén. Y poder tejer, hermanos, con el hilo de Dios, amén. No como yo quiero, sino con el hilo de Dios. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 14, el versículo 13. Perdón, el versículo 3. Romanos 14:3. Romanos 14:3. ¿Ya lo tienen? Dice: el que come, no menosprecie al que no come. Amén. Ahora estamos tejiendo con el hilo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo va a recibir. Amén. Dice el versículo 4. Escucha el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué tremendo, ¿verdad? Buena comida. Buen alimento. Ninguno vive para sí. Ninguno. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor. Es lo mismo, ¿verdad que sí? Muere en propio. Porque el Señor nos compró, ¿cierto o no? Así es. Nos compró, ¿sí o no? Ay, nos compró, hermanos, para esto, para hacernos libres. Amén. Somos libres. ¿Qué es lo que estamos tratando en esta mañana con la justificación? De tener paz. Sobre todas las cosas, hermanos, tener paz, que eso es a lo que nos llama Dios. Mire, en todas las cartas, cuando las comienza nuestro apóstol, comienza así: gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos llevarle a la gente a través de la predicación? Paz y amor. Paz. Eso es lo que queremos llevarles, paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la paz. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Ahí mismo, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Porque claro, lo que acabamos de leer, hermano, continúa. Amén, la lectura continúa, solo que no le vamos a dar lectura toda. Veamos ahora, brinquemos hasta el versículo 17. Brinquemos hasta el versículo 17, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mire, hermanos, el contexto, lo que nosotros leímos ahora dice: el que come y da gracias, para Dios come. El que no come y da gracias, para Dios no come. Amén. Ahora, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Dice allí el pasaje que acabamos de leer. Pero ahora el apóstol Pablo nos lleva a una verdad de amor, a una verdad que nos hace libres. Amén. Y la verdad a la que el apóstol Pablo quiere llegar con este pasaje de Romanos capítulo 14 es: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no se mide en estas cosas. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo.
Eso es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el hombre interior, en el de adentro, en el espíritu, en el que Dios santificó, en el que Dios apartó para Él. En ese espíritu somos santos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, hermanos, nosotros lo que queremos es, esa hora es. Hermanos, vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí, hermanos, en esta mañana. Santo. ¿Ah? Sí. Muy bien. No, el otro domingo, tal vez Chico nos puede ayudar siguiendo con este tema. Declaramos a los que nos ven por el video santos, justos, sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Amén.